Bienvenidos amigos a un nuevo podcast en los que reflexionamos acerca de este viaje de despertar espiritual orquestado por nuestra alma para nuestra ascensión. Ceci Sena por acá, los invito a todos a conocerme a través de mi red social principal que es Instagram, @yo soy Ceci Sena. Vaya si habrá sido orquestado por nuestra alma para nuestra ascensión. Amigos, todo está constantemente, permanentemente orquestado por el alma. ¿Por qué? Porque el alma es energía y nos movemos en base al pulso de la energía. Todo el tiempo estamos atrayendo experiencias, personas, situaciones a nuestra realidad que expresan cuál es nuestra real condición energética, esa que nos negamos a ver. ¿Y qué es lo que hace que nos neguemos a ver esa condición real energética que tenemos? Obviamente que la estructura que caracteriza a nuestra humanidad, que es el ego. Miren amigos, vamos a hablar del ego porque cuando yo recuerdo cuando empecé mi viaje de despertar espiritual, escuchar, ¿no?, ese momento en que todos nos ponemos como a recabar información para que alguien le dé un poco de lógica a lo que está pasando en nuestra vida, porque realmente es como todo un puzzle desarmado completamente, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento en que utilicé todos mis dotes de investigadora, llegaba a muchas personas que todo el tiempo me hablaban de eliminar el ego, de disolver completamente el ego, que demonizaban básicamente esta estructura que es parte de nuestra humanidad. De ese camino, de ese momento, ya en mi vida ha pasado mucho tiempo y yo he cambiado mucho, por suerte. Ojalá escuchen todos mis podcasts y ustedes mismos perciban los cambios. Yo ya no soy esa misma persona, ni que empezó a investigar, ni la que lanzó el primer podcast, ni la que lanzó el último, el anterior a este. ¿Por qué? Porque justamente en este proceso entendí algo que es clave y que hoy les quiero dejar acá, en este podcast. Que demonizar al ego y tratar de rechazarlo, tratar de basarnos en la pretensión de que lo podemos disolver en un 100%, es también rechazarnos a nosotros mismos, es rechazar nuestra experiencia humana y es inhibir lo que vinimos a hacer a esta existencia, a esta encarnación, que es el conocernos a nosotros mismos. Porque cuando nosotros nos relacionamos con las cosas del mundo, siempre quien primero va a hacer un movimiento, así, nos relacionemos porque hay un llamado del alma. ¿Cómo lo vamos a saber esto? Porque vamos a sentir una inmensa atracción por vincularnos con esa situación, con esa persona o con esa cosa, lo que sea. Les voy a dar un ejemplo muy tonto. Cuando vos, por ejemplo, decidís quedarte escuchando este podcast, hay una atracción que vos sentís por esta experiencia. Cuando vos decidís quedarte mirando un video, un posteo puntual en las redes sociales, vos decidís quedarte llevando tu atención a ese posteo y no a los millones de posteos que hay, porque algo en tu energía se sintió atraído por eso. Esa es la razón por la cual conoces a determinadas personas en el mundo y no a otras, porque somos 8.000 millones de personas y no nos vamos a conocer todos entre todos. Nosotros conocemos, nosotros vemos, y es parte de nuestra realidad, lo que está en consonancia con nuestra energía. Entonces, yo sé que todo es orquestado por el alma, porque lo que a mí me lleva hacia las cosas es atracción.
¿bien? Desde ese pulso todo se construye con un fin divino, que es que me conozca a mí mismo. Ahora, cuando yo me estoy relacionando con esa cosa, con esa situación, circunstancia, persona, lo primero que va a reaccionar es mi ego, es mi estructura humana. El ego es una frecuencia de muchísimo más baja densidad energética vibracional que la conciencia, porque el ego es un cúmulo de pasado, de cosas que ya están muertas, y se sostiene, o sea, este cúmulo de pasado se sostiene porque hay un montón de emociones muy densas reteniendo esas estructuras que nacen de experiencias del pasado y la lectura que hicimos de esas experiencias. Ahora, ese cúmulo de experiencias construyen un filtro adentro de nosotros, desde el cual leemos la realidad. Entonces, ese filtro va a ser lo primero que se active cuando yo me vincule, me relacione con cualquier cosa de esta realidad. Ese filtro es el que crea la ilusión de dualidad, la ilusión de separación. Y es curioso porque justamente nosotros vinimos a esta experiencia humana a trascender esta ilusión de dualidad. Pero para trascenderla nos vamos a tener que conocer jugando al juego de los espejos. Al final es muy hermoso, ¿no? Cuando uno lo comprende. Porque deja de pelearse con esta creación maravillosa que es la tercera dimensión, la realidad y esta vida en este plano denso, material. Uno deja de pelearse con eso. No sé, yo por lo menos me dejé de pelear, amigos, y vivo muy tranquila y muy en paz desde que pude entender las cosas desde este lugar que hoy les traigo. ¿Cuándo se genera el problema? Cuando vos rechazás que ese filtro existe y que el primer movimiento que va a hacer es separarte. Cuando vos generás ese rechazo, estás poniéndote a vos mismo el palito o la piedra en el medio del camino para observar, para llevar tu atención a ver cómo funcionó el filtro en ese momento, en esa circunstancia. Y estás perdiendo la oportunidad de conocerte. Y conocerte va a implicar siempre que vos llegues a cuál es la emoción que está sosteniendo esa estructura que es parte del filtro. Cuando vos te conocés, vos te podés hacer libre. ¿Por qué? Porque al llegar a la emoción, podés conectar con ella, sentirla, ponerla en movimiento y liberarla. Entonces soltás, dejás caer esa parte, esa estructura. Y lo que va a pasar es que como tu ego siempre va a existir, porque es parte de nuestra humanidad y tiene una función fundamental, garantizar nuestra supervivencia. Entonces, hasta el día en que te mueras, tu ego va a existir, va a estar ahí protegiéndote. Lo que va a hacer es crear una nueva estructura, crear nuevas conexiones. Pero vos vas a tener la libertad, porque tuviste el entendimiento de que esas conexiones vayan muy por otro lado. Les quiero dar un ejemplo basado en mi realidad. Yo vengo de una familia con muchísimas, pero muchísimas limitaciones en relación al dinero, ¿no? Una familia que siempre tuvo un patrón de pobreza muy marcado. Y yo era así, claramente era así. Y todavía estoy observando los movimientos que hace mi ego para ir trascendiendo. Pero cada vez más, ¿no? Llegó un punto en que me relajé tanto con respecto a la observación, me relajé tanto cada vez que
quería hacer un movimiento con el dinero y aparecía el miedo y se tocaba toda mi herida de abandono, pero proyectada en relación al dinero, porque les explico que también nos manejamos con el dinero a partir de la herida del abandono, todos los que tenemos grandes patrones de pobreza. Entonces no lo soltamos, lo retenemos porque tenemos miedo a experimentar ese abandono. Lo sentimos como tal cuando el dinero se va. Y yo me relajé tanto en esta observación que empecé a poder hacer cada vez inversiones más grandes en mí misma, en experiencias, en vivir la vida, en lo que quería, yo qué sé. Y cada vez que venía ese miedo que nacía de mi filtro, simplemente lo sentía. Me abrazaba, es como tranquila, o sea, me iba a mi imagen de Cecilia carenciada, la abrazaba, le decía, quédate tranquila, va a estar todo bien, no pasa nada, o sea, ¿viste cómo creamos esto? Vamos a crear mucho más. Soltá, tranquila. ¿Qué fue lo que empezó a pasar? Que cada vez hago inversiones mucho más grandes y no me tiembla el pulso, amigos. ¿Por qué? Porque mi filtro se empezó, es decir, vos una vez que detectás el programa y que empezás a actuar en contra de lo que el programa te hubiera dictado, vos lo debilitás, lo vas debilitando, lo vas transformando y vas creando nuevas conexiones neuronales, nuevos patrones de conducta. ¿Hay ego? Claro que hay ego. Porque el ego necesita de la estructura para garantizar tu supervivencia, pero hay una nueva estructura. Ahora, ¿dónde está tu trabajo? En la observación de que cuando esa estructura te empiece a hacer vincularte con la realidad y te genere dolor, hay que romperla otra vez. Ahí está tu trabajo. Pero el que tiene miedo de conocerse a sí mismo, porque en realidad lo que tiene miedo es de experimentar sus emociones, no va a lograr hacer esto. No va a lograr. Y es muy peligroso. Yo lo digo todo el tiempo, la gente se anda ofendiendo, pero bueno, el que esté listo para oír va a oír. Yo solamente soy el mensajero y yo solamente estoy haciendo el trabajo de salvarme para mostrar a otros lo que ocurre cuando vos realmente te transformás. Yo lo muestro, lo comparto, esa es mi tarea, es mi misión. Mi misión es hablar, no es ninguna otra, no es salvar a nadie más que a mí mismo. Es justamente decirle a la gente, sos la única persona que puede salvarse. Pero para salvarte tenés que sentir, para salvarte tenés que dejar de rechazarte y tenés que dejarle de tener miedo a tu propia oscuridad. Porque vos no podés transformar lo que te negás a ver. Claro que no. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de esto, porque ¿qué pasa? Cuando entramos en el despertar espiritual y en el mundo espiritual, vamos a encontrar, y yo estuve ahí también, amigos, o sea, no estoy diciendo nada que no haya vivido, vamos a encontrar muchas personas que comunican porque están siguiendo su misión, y eso está buenísimo, pero que todavía no han observado este movimiento del ego, de que caemos en el ego espiritual y demonizamos a esto que es lo que la idiosincrasia de nuestra humanidad, que es el ego. Y lo único que nos hace es posicionarnos en un personaje más, en un personaje que a mí me gusta decirle espiritualoide, pero vos le podés poner el nombre que quieras. Pero es lo que es. Es un personaje más del ego que intenta salvarte, que intenta mantenerte dentro de una estructura, que intenta mantenerte en una zona que para vos es confortable. ¿Por qué es confortable? Y lo voy a explicar bien, porque al final la gente se ofende porque no quiere observar lo que hay en su interior. Y amigos, nadie que se atreve a conocerse a sí mismo es ofensible.
Si vos te ofendés es porque no te conocés y te estás resistiendo a eso, nada más ni nada menos. Pero ¿por qué la gente se siente feliz en el personaje del espiritualoide y del ser de luz? Que ninguno de nosotros somos. Porque somos 90% oscuridad y justamente el día que le dejamos de temer es que abrazamos la verdadera luz. Porque ese personaje te posiciona en un lugar que tu mente te hace creer que te va a inhibir de experimentar el rechazo. Y a lo que le tenés terror es a experimentar el rechazo. Por eso mucha gente que es llamada a comunicar, a dar un mensaje, a elevarse. Es decir, hay mucha gente que es llamada a despertar para conocerse. Y en ese proceso de elevación a comunicar lo que está pasando con su proceso. ¿Para qué? Para convertirse en un faro. Es la tarea que tienen, no hay ninguna otra tarea, amigos. Nosotros no somos Dios, somos trabajadores para Dios. Y la manera de honrarlo es comunicar, hablar, expresar simplemente lo que vivimos, ninguna otra cosa. Pero se callan porque tienen miedo a experimentar el rechazo. Y les voy a decir algo, vos no creás un poderoso escudo espiritual hasta que no te expones a tu peor pesadilla. Por eso yo pincho, por eso yo en mis redes sociales hago videos ironizando, matándome de risa. A veces me río, porque la gente me da gracia cómo reacciona y no se da cuenta. Me río de eso, amigos. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a andar llorando por los rincones? No, porque no es mi tarea salvar a nadie, mi tarea es dar el mensaje. Y justamente es un gran llamador de las personas esto. Ironizar, reírte, es una manera de tocarles el dolor. Y hasta que no tocamos el dolor, no despertamos. No sucede. Es como está programado el ser humano. Vos tenés que sufrir lo suficiente y tenés que sufrir mucho para que realmente te muevas de la silla. ¿O acaso ustedes no los tuvieron que meter en una noche oscura del alma para que por fin pudieran empezar a romper alguna estructura que los ha condicionado por décadas? ¿No nos tuvieron que poner ahí? Creyendo que nos íbamos a morir en vida, que nos iba a explotar el chakra corazón, el plexo solar y el chakra sacro. Sí, amigos, no queramos ser más realistas que el rey. Rey hay uno solo, está allá arriba y es la fuente, y a él nos debemos todos. Y si queremos honrarlo y fuimos llamados, nuestra tarea es conocernos. Entonces, deja de rechazar tus emociones, deja de rechazar tu humanidad y no caigas en esto de, ay, sos alguien que tiene ego. Porque cuando vos querés insultar a otro diciéndole que tiene ego, y ojo que yo lo he hecho, pero porque todavía no entendía, no estaba en este punto de la conciencia en el que estoy hoy diciéndote todo esto. Cuando vos querés insultar a alguien diciéndole que tiene ego, es porque vos todavía no has trascendido el rechazo que te genera saber que tenés ego. Nada más ni nada menos. Ahora, cuando vos dejás de rechazar que te vas a vincular a través de esta estructura con la realidad y tu única tarea es observarte, vos no sabés la paz con la que empezás a vivir. Total, porque estás en absoluta apertura a observar lo que te pasa. Y cuando te pasa algo que te mueve el dolor, porque claro, el ego se va a mover siempre tratando de evitarte el dolor y el miedo. Entonces, cuando vos generás estas situaciones donde se te mueve ese dolor y ese miedo, simplemente lo vas a sentir. Y al permitirle a la emoción que se mueva, te estás haciendo libre. No corras más del ego. Abrazalo, observalo.
A eso viniste. A eso viniste. Y a contar, a mostrar, a evidenciar tu transformación en este plano. A no callarte viniste. ¿Por qué? Porque el mundo te necesita. Te necesita hablando y te necesita trabajándote. Te necesita siendo ejemplo. No porque quieras salvar a otro, sino porque tu ejemplo va a inspirar a otro a que se salve a sí mismo. Amigos, realmente espero que les guste este podcast. Los leo en los comentarios, que les haya ayudado a hacer un clic más, que estamos todos en esa, amigos. Ustedes, yo, todos, toda la humanidad. Por suerte, o sea, cada vez es mayor la masa humana que está en esta, gracias a Dios, porque estamos elevando la frecuencia conforme dejamos de rechazarnos a nosotros mismos. Les voy a dejar información valiosísima en la cajita de descripción del video. El que se sienta llamado, que pase por ahí. Les mando un gran abrazo y los encuentro en un siguiente podcast.